no tenga clarísimo, basado en el manejo de la teoría, que lo que hizo tiene fundamento. Por ejemplo, ustedes vieron en este examen que entregué, que yo he venido insistiendo en dos ecuaciones. No quiero adelantarlo ahora porque eso lo voy a incluir en los repasos que hagamos, como les dije, pero cuando estamos hablando de flexión y de flexocompresión, las ecuaciones de equilibrio son fundamentales. Y así como les puse en esa hojita que les había entregado, hay cosas que a veces se aprenden de memoria que no debieran aprenderse de memoria porque no son recetas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos ubicando el eje neutro, hay alguna excepción que dice que las áreas pueden ser iguales, pero las áreas no son iguales siempre. Lo que es importante son las fuerzas. Igualdad de fuerzas para ubicar el eje neutro en el caso de la flexión, ¿verdad? Pero resulta que todavía después de eso, lo que viene es, bueno, ¿cómo? ¿Cuántos son esas fuerzas? Esas fuerzas no es un área por un esfuerzo, no es un área por un esfuerzo promedio, es el volumen del bloque de esfuerzos. El volumen del bloque de esfuerzos. Entonces, por eso es que yo insisto en la parte de teoría, pero bueno, eso era un comercialito. Entonces, el 29 de junio vamos a hacer un repaso y quiz de toda la materia. El 2 de julio, que como ya me habían dicho por ahí, yo no lo había puesto en las fechas de reprogramación, vamos a habilitar esa clase como clase regular, 2 de julio, y vamos a hacer el examen el 5 de julio, tal como habíamos acordado, a las 10 de la mañana. No he incluido ahí en mediación, no he incluido todavía la fecha de ampliación, que era el 18 de julio, pero la estoy poniendo para el 19 de julio, ¿no? Así que les voy a poner esa información por aquí para que la tengan a mano. Más. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Quedamos en que ya habíamos definido esa fecha del examen final y fecha y hora. Y ahora, pues la mayoría me ha respondido que está de acuerdo en que hagamos el de ampliación también domingo. Eso es que como ya uno no puede ni salir para hacer algo diferente un domingo, ¿verdad? Un examen. Ustedes y yo. Profe, quería que le comentáramos todos que estamos de acuerdo en el chat. Yo preferiría, ¿verdad? Yo preferiría que lo pusieran y sobre todo si alguien no está de acuerdo porque tiene algún problema, que ahí lo indique también. Pero habíamos hablado solo el final, ¿verdad? Era nada más. Habíamos hablado del final y yo estoy poniendo el de ampliación para El de que ampliación. quede un chancecito más, pero... Ok, perfecto. Ok, entonces estamos con eso y voy a hacer un repaso de la clase que ya les subí, que es el tema es el último tema del curso, en realidad. El último tema es esfuerzos cortantes.
Voy a grabar esto, sino que yo creo que ahí se la pueden jugar con el video, está bastante completo. Entonces, hablamos de esfuerzos cortantes, ya hemos hablado de esfuerzos cortantes antes, pero en torsión, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de esfuerzos cortantes en vigas, originados por fuerzas cortantes. A ver. La fuerza cortante en una sección transversal, recuerden que siempre que estamos hablando de elementos estructurales, la sección transversal es un dato clave, ¿verdad? Sección transversal. A veces de la sección transversal tomamos en cuenta solo el área, como en los problemas de fuerza axial. No nos interesa la forma. En fuerza axial solo recordemos que esfuerzo es fuerza entre área. En torsión, de barras sometidas a torsión, de secciones circulares, lo que interesa es el momento polar de inercia y especialmente interesan aquellas secciones que son tubulares, ¿verdad? Porque con la misma cantidad de material para revolver la miel en el presa. Se aumenta mucho el momento polar de inercia. Sí, pero ya lo bien. Ya lo ve bien, sí. Yo lo revolví y queda la miel ahí. Ajá. En el caso de fuerza cortante, ya ahorita vamos a ver cuál es la variable que interesa. Bueno, en torsión era el momento polar de inercia, en flexión era el momento rectangular de inercia. Ahora en cortante, como les dije, ya ahorita vamos a ver. Pero recordemos que cuando estamos hablando de fuerza cortante, es aquella fuerza que actúa en la sección transversal y que produce esfuerzos de... déjenme adelantarme aquí un poquito para ver si lo tengo. Uy, aquí está. En la sección transversal tenemos una fuerza cortante. Siempre insisto en aclarar que esta fuerza cortante, igual que la fuerza axial, igual que el momento torsionante, igual que el momento flector, son sistemas equivalentes, son fuerzas resultantes. Las realidades son los esfuerzos. O sea, en la sección transversal, esta fuerza V no existe. Esa fuerza V es un sistema equivalente. La realidad son los esfuerzos que hay en cada punto, ¿no? Los esfuerzos que hay en cada punto. ¿Okay? Y en el caso de esfuerzos cortantes, debemos tener muy presente, porque va a estar dando vueltas en este tema, que los esfuerzos cortantes, de acuerdo con la ley de reciprocidad, actúan en parejas. Siempre hay, en realidad, en un punto siempre hay 4 esfuerzos. Este y los que hay en las otras caras de un elemento infinitesimal. ¿Y por qué es importantísimo que tengamos en cuenta eso? Porque como vamos a ver ahorita, la derivación de la expresión que vamos a utilizar para cortante, en realidad parte de estos esfuerzos y no de estos esfuerzos. Eso hay que... yo he llegado a la conclusión en el tema de esfuerzos por fuerza cortante, que esa es una dificultad, a lo mejor porque hemos venido basándonos en hipótesis cinemáticas para derivar las expresiones y en este tema no lo vamos a hacer. Entonces, pónganle mucha atención, especialmente porque, como dijimos, hay quiz teórico el próximo jueves,
a esa diferencia en el enfoque y a este análisis que parte de estos esfuerzos. Bueno, importante tener en cuenta también que en vigas de madera como esta que estamos viendo aquí, vigas de madera, bajo ciertas condiciones se observan, esta fotografía no está muy clarita, ¿verdad? Pero bajo ciertas condiciones se observan grietas a lo largo de la viga. Esas grietas a lo largo de la viga resulta que fueron en el siglo antepasado, fueron observadas por un ingeniero ruso en ciertos puentes de ferrocarril, y esa observación que él hizo dio origen a la expresión que vamos a utilizar de esfuerzo por fuerza cortante, que se denomina la fórmula de Joúravsky. Esos esfuerzos longitudinales, ¿verdad?, de los que he hablado, esos esfuerzos longitudinales deben ser resistidos de alguna manera. Si no son resistidos, resulta que en vigas, por ejemplo, apiladas una encima de otra, que es algo que se usa mucho para obtener una viga de mayor resistencia, si no hay unión de esas piezas, sea con pegamento, sea con clavos, sea con tornillos, esas piezas se deslizan una con respecto a la otra. Eso hace que la capacidad de esta viga sea menor de lo que podríamos tener. Podríamos tener una resistencia mucho mayor si estos tablones están pegados uno con otro, con pegamento, o unidos con clavos, y eso haría que la capacidad de esta viga fuera muchísimo mayor que la de esta. Como no estoy grabando aquí, si alguno tiene necesidad de plantear alguna consulta, nada más me lo dice. Ok, aquí estamos con la misma viga hecha de tablones. Y bueno, aquí no se aprecia tan claramente el dibujo, pero aquí observamos un desplazamiento relativo entre cada uno de los tablones, mientras que aquí unimos todos esos tablones con tornillos y tenemos un comportamiento mucho mejor. Y bueno, les dije antes que utilizamos un enfoque alternativo porque no resulta tan práctico en el caso de fuerza cortante un enfoque basado en la cinemática. Recordemos que en torsión utilizamos una hipótesis cinemática, en flexión utilizamos una hipótesis cinemáticas que eran muy visuales, muy claras, ¿verdad? En el caso de fuerza cortante, aquí podemos observar qué pasa con las superficies planas perpendiculares al eje de la viga. Aquí están sin carga y aquí están con carga. Entonces, vean que no hay como una forma clara de plantear esa relación cinemática, ¿verdad? Yo le he dicho a Rodríguez que no se asuste al ver una S aquí, ¿verdad? Eso de ahí va a tener que aceptarlo, ¿verdad? Esa S va a tener que aceptarla sin objeciones, ¿verdad? Pero es un problema difícil de plantear, de derivar. El problema de esfuerzos basado en una hipótesis cinemática. Entonces, utilizamos un enfoque alternativo que es el siguiente. Recordemos que cortante y momento tienen una relación. Tienen una relación
que es que la pendiente del diagrama de momento es igual al cortante. Y nos vamos a valer de eso. Pero vean, síganme por favor, me interrumpen si hace falta y yo amplío lo que sea necesario. Aquí tenemos una viga, unas cargas transversales en esa viga y un elemento infinitesimal. Acá lo tenemos, ese elemento infinitesimal lo tenemos puesto por ahí. ¿Cuál es el efecto de la flexión? Recordemos, indirectamente nos estamos yendo por flexión. ¿Cuál es el efecto de la flexión? Bueno, vamos a considerar el caso en el que de un lado hay un momento y de otro lado hay un momento mayor, ¿verdad? Del lado izquierdo hay un momento M, del lado derecho hay un momento M más delta M porque va creciendo, puede ir decreciendo, pero vamos a analizar el caso en el que el momento va creciendo conforme nos movemos a la derecha. Es decir, a la derecha es un diferencial de momento mayor. Y aunque siempre hemos dicho, cuando hablamos de flexión, que la fuerza en compresión, la fuerza resultante en compresión es igual a la fuerza resultante en tracción para una misma sección, ¿verdad? Sea esta sección que tenemos a la derecha o sea esta sección que tenemos a la izquierda, se satisface el equilibrio de fuerzas en X. Pero, así como tenemos este elemento acá, consideremos un corte por aquí. Cortemos un pedacito de ese. Recordemos que esto es una tajada de viga, ¿verdad? Aquí cortamos la viga. Aquí la estamos viendo de frente, pero ahí va para adentro esa tajada de viga, ¿verdad? Ahora hacemos otro corte. Y recordemos que si un cuerpo está en equilibrio, cualquier parte de ese cuerpo que cortemos va a estar en equilibrio. Y eso es lo que estamos planteando aquí. Pero recordemos que como el momento viene creciendo, del lado izquierdo el momento es menor que el lado derecho. Por lo tanto, los esfuerzos del lado izquierdo son menores que del lado derecho. Por lo tanto, esos esfuerzos van a tener una resultante en esta área. Recuerden, problema 8.16. Van a tener una resultante en esta área menor que la resultante de esta área. ¿Cómo se consigue el equilibrio? Si aquí hay una fuerza FB, como la vamos a llamar ahorita, menor que esta fuerza FA, pues el equilibrio se va a conseguir generándose esfuerzos en esta superficie, esfuerzos que van en la misma dirección de los esfuerzos normales, pero al ser paralelos a esta superficie donde cortamos, son esfuerzos cortantes. Esos esfuerzos cortantes, que aquí no están dibujados, serían horizontales aquí, en este plano de corte. Este plano que está aquí dibujado es este plano que está aquí. Lo vemos en vista de filo aquí. Aquí lo estamos viendo en el isométrico. Esos esfuerzos son horizontales y de acuerdo con la ley de reciprocidad deberían tener su recíproco vertical. Y en cualquier otra parte de esa sección habría esfuerzos cortantes verticales que son los que generan esta fuerza V. Me preocupa que no me digan nada. Pero bueno. Profe, Dígame. tal vez si vuelve a explicar lo del cortante, digamos, de la segunda figura a la tercera, que no me quedó claro como la dirección, De aquí a acá. o es el mismo. De aquí a acá. El cortante. Ajá. Okay. Estos esfuerzos son horizontales, ¿verdad? Porque recordemos que este es el eje de la viga.
Esto es Ajá. esta misma tajadita que tenemos aquí. Nada más que a esa tajadita le cortamos un pedazo aquí arriba, por aquí, y encontramos que los esfuerzos de este lado, porque el momento va creciendo, tienen que ser menores que los de este lado, ¿verdad? Al ser estos Ujú. esfuerzos mayores que estos, la resultante de esos esfuerzos en el área, que sería esta que vemos aquí, ¿verdad? Esa área, la resultante de los esfuerzos de flexión en esta área, debido a estos esfuerzos, va a ser mayor que la resultante de los esfuerzos de flexión en esta otra área de aquí, que sería esta que hay aquí atrás, ¿no? Aquí habría una resultante menor que esta resultante. Eso hace que en esa superficie donde cortamos sea necesario, para que haya equilibrio, sean necesarios unos esfuerzos en la misma dirección X. Estos esfuerzos son en X, ¿no? Este esfuerzo también es en la dirección X. Y este esfuerzo, actuando en esta área, permite o produce una fuerza resultante que, sumada con la fuerza resultante que hay aquí, equilibra la fuerza resultante que hay aquí. Ahora, este esfuerzo es horizontal aquí en esta superficie. Este esfuerzo es horizontal, ¿verdad? La ley de reciprocidad dice que si hay esfuerzos horizontales aquí, tiene que haber esfuerzos verticales aquí. Esos esfuerzos verticales son los que están asociados con la fuerza cortante. Estos esfuerzos horizontales indirectamente están asociados con la fuerza cortante, pero no son los que producen la resultante directamente. No sé si con eso le queda claro, Ivette. Si Sí, no, dígame. digamos, la dirección que tomarían en la tercera figura, los esfuerzos cortantes irían como hacia adentro, digamos, porque son, no sé cómo decir, ¿verdad? Pero Irían digamos, hacia adentro. Irían hacia adentro, ajá, efectivamente. pero porque tiene que ser contrario a lo que está en la figura Ok. número 2, porque la dirección Me parece muy o- bien su pregunta. Usted sabe, ya le voy, déjeme ver que aquí se está yendo la luz. Ok. Nada más déjeme porque ver. eso era lo que me confunde, digamos, la flechita del cortante en la figura 2 no va Sí, en dirección a la estamos figura 3. clarísimos. ¿Sí? Le capto su preocupación y ya se lo voy a explicar. Ah, bueno, ok, genial. Vea, aquí está mostrado sin el corte. Porque vea que aquí está la sección transversal completa, ¿verdad? Ajá, ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, sí. Entonces, veámoslo así. Este esfuerzo va hacia la derecha. Está actuando sobre este corte. ¿De acuerdo? ¿Qué Ujú. pasaría en la parte que queda debajo? Ah, iría en dirección contraria, sí. Iría en dirección contraria. Entonces, estos que están aquí para abajo son el recíproco de esos que, actuando en la parte de abajo, van hacia la izquierda, Ok, sí. Ujú. ¿verdad? Sí, es por ser recíproco. Ok, ok. Ujú. Exactamente. Pero tampoco, véalo desde esta otra perspectiva, ¿verdad? Yo se lo estoy explicando estos como si estuvieran actuando en la parte de abajo, ¿no? Ujú. Imagínense este punto aquí en esta esquina, en el que actúa Ujú. este esfuerzo. ¿Dónde sería el recíproco? Este es el punto, lo voy a mostrar O por aquí. sea, la flecha iría hacia abajo igual, ¿no? Iría hacia abajo, exactamente.
iría hacia abajo. Ajá. Y por lo tanto, Ok. en toda esta sección los esfuerzos van a ir hacia abajo. Y cada uno de esos esfuerzos actuando en cualquier parte, multiplicado por el área, suman esta fuerza cortante. Ok, Pero está profe. muy bien que le dé Ya vuelta a ese tema, Ivette, porque creo que lo mencioné en el video. En este tema se hace necesario tener muy presente eso que usted ha preguntado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de la ley de reciprocidad, porque tenemos en cuenta estos dos cortes y independientemente, como acabamos de mostrar, de cuál de los dos lados sea el que yo analice y la dirección que los esfuerzos tengan, en esta sección transversal siempre voy a tener los esfuerzos contribuyendo para esta fuerza. Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a ampliar en caso que sea necesario. está bien, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, aquí lo podemos ver de nuevo y ver. En ese análisis que estamos haciendo aquí arriba, imagínense que esta sección no es la misma sección, pero vimos los esfuerzos abajo actuando a la derecha. Y Ajá. entonces, en esta orilla de aquí, en este lado de arriba, los esfuerzos van para abajo. La tercera ley de Newton dice que si aquí el esfuerzo viene hacia la derecha, aquí tiene que ir hacia la izquierda. Pero igual el recíproco está actuando para abajo. ¿Sí? Si aquí va para abajo y aquí va para abajo. Porque en realidad, si unimos esta pieza con esta, los esfuerzos que hay aquí son los mismos esfuerzos que hay aquí. ¿De acuerdo? Sí, claro. Y aquí no estamos ya mostrando ningún corte, porque en realidad, como vamos a ver ahorita, esos cortes los hacemos para calcular el esfuerzo. Pero tenemos esfuerzos en toda la sección transversal. ¿Qué habría que hacer para saber cuánto vale estos que vemos aquí un poquito más grandes y negritos? Bueno, cortar precisamente ahí para averiguar esos esfuerzos. Ahorita vamos a ver cómo los averiguamos. Quiero saber cuánto valen estos esfuerzos de aquí, entonces ahí corto, ¿verdad? Siempre cortamos en general, no solo hablando de cortante, siempre cortamos donde queremos averiguar los esfuerzos. Bueno, vean que he mostrado varias ilustraciones donde vienen tablones y donde se observa el efecto de la fuerza cortante si no hay uniones, ¿verdad? Eso porque es clave tener en cuenta que esos esfuerzos cortantes que hemos mostrado se generan cuando se resiste el esfuerzo. Si no hay resistencia a ese esfuerzo, entonces los tablones, si lo queremos ver de esa forma, simplemente se deslizan uno con respecto al otro. Yo no sé bueno, ¿cómo han estado trabajando ustedes con laboratorio? Laboratorio de mecánica del sólido. La profe está tomando videos de algún experimento y trabajamos en base al video nada más. Ya, bueno, yo le había pedido a ella que hicieran este experimento, ¿verdad? Este experimento es un experimento para cargar una viga. Aquí está la viga simplemente apoyada, esta es la viga, simplemente apoyada. De este otro lado no se ve el apoyo, pero habría un apoyo igual que este.
Y con este artilugio que hay por aquí, la viga se está cargando por aquí arriba con una fuerza y por aquí arriba con una fuerza. Esto es nada más para algún artilugio para que se pueda cargar aquí. Y bueno, ella me había ofrecido, cuando no estábamos con toda esta presión, ella me había ofrecido que iban a ver la posibilidad de modelar este experimento. Ahí me cuentan, porque todavía no han entrado cortante, ¿verdad? O entraban esta semana o la que sigue. La pasada vimos el primer experimento de cortante. Ya, ok. Muy bien. Ese experimento es exactamente este modelo que está aquí. Vean que aquí hay apoyos simples en un lado, en el otro lado no se ve, y cargas por aquí. Eso es exactamente lo que tenemos aquí. Apoyos simples y cargas por aquí y cargas por aquí. El diagrama de cortante de esa viga es este diagrama, porque estas reacciones valen P para equilibrar estas dos fuerzas P. Las reacciones valen P, y entonces aquí vamos a tener un cortante que es P, cero cortante en todo este tramo y menos P. El diagrama de momento es este otro. El momento va creciendo linealmente hasta que llega a un máximo, permanece constante y después disminuye. Y el análisis que vamos a hacer, aunque ya lo mostramos por ahí, es el de un elemento por aquí, de longitud de X. Obviamente ahí está magnificado el tamaño de ese elemento infinitesimal, pero cortamos aquí, y este es el elemento. De acuerdo con esto, tiene un cortante P para arriba, un cortante P para abajo, porque el cortante es constante, y hay un momento del lado izquierdo M, y un momento del lado derecho M más delta M, porque el momento va creciendo. Y de acuerdo con la relación que hay entre cortante y momento, ese momento, ese aumento del momento es P por dx, que es esta área que hay aquí, P por dx, que es lo que aquí está planteado. Y quiero insistir en que esto lo sigan paso a paso, lo entiendan. Recuerden, por ahí he puesto unos comerciales relacionados con solucionarios y cosas por el estilo, ¿verdad? En realidad yo pienso que, creo que se los he dicho a ustedes también, los solucionarios son útiles, pero muy pobres en fundamento teórico, y puede haber una tendencia a pensar que la solución de un problema es simplemente una secuencia de operaciones, y en realidad no es así. Hay una secuencia de operaciones que tienen una lógica, que tienen un fundamento teórico. Y ese fundamento teórico debemos tenerlo siempre muy claro. Ok. Entonces, esta es la viga que estamos analizando, y solo por una cuestión de ilustración del problema, vamos a imaginarnos que esa viga está compuesta de tablones, tablas a lo largo de la viga. Vamos a ver. Imagínense que son tablas puestas una encima de otra, tal como ya lo hemos visto por ahí también. Tablas una encima de otra, ¿verdad? Que aquí estamos viendo en la sección transversal. Vean que yo hago énfasis cuando hablo de sección transversal, porque
Les he pedido en más de un problema que dibujen la viga vista de frente. Este sería el frente de la viga. Esta sería la sección transversal. He notado que a algunos de ustedes eso como que los coge fuera de base, o por lo menos esa impresión a mí me da, y que no interpretan bien qué es esto. Es la sección transversal de esta viga, viéndola por aquí, por este lado. Normalmente la vemos de frente, vemos los momentos, que aquí estamos viendo sus esfuerzos, y la sección transversal es por aquí. Esto no es la viga, esto es la sección transversal de la viga, no es una barra, es una sección transversal de una viga. Muy bien, entonces recordemos que habíamos cortado esta tajadita de viga, ¿verdad? Esta tajada de viga, cortamos en un plano aquí, cortamos en un plano aquí, y esta tajada de viga tiene entonces unos esfuerzos del lado izquierdo menores que los esfuerzos del lado derecho porque el momento va creciendo. Entonces, aquí el momento es menor que aquí, por lo tanto los esfuerzos aquí son menores que aquí. Aquí son menores que aquí los esfuerzos. Y aquí ya tenemos el cortecito, ¿verdad? Aquí, como hablamos de tablones, entonces estamos suponiendo que esos tablones están unidos por un tornillo que atraviesa. ¿Okay? De manera que al cortar aquí, ¿qué cortamos? Al cortar aquí, cortamos este tornillo y aquí vemos el pedacito de tornillo metido ahí. Entonces, con esa lógica que acabamos de comentar, la fuerza FA resultante en esta área es menor que la fuerza FB resultante en esta otra área. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de este lado son menores que los de este lado. Para este ejemplo que estamos mencionando, ¿verdad? Porque el momento podría ir disminuyendo y entonces esta fuerza sería mayor que esta. ¿Okay? Vimos en el problema 8.16, si no me equivoco, que la fuerza resultante en un área es igual a M por Y entre I, que es esfuerzo por el área. Y eso dio lugar en ese problema, y que ya lo usamos en los dos exámenes anteriores, esa fuerza es igual al M por Q entre I, donde Q es ¿qué? Q es primer momento de área, que es esta área, por la distancia que hay desde su centroide hasta el eje negro. ¿Y por qué es así? Porque esta es la fórmula de la flexión, este Y es el Y de la fórmula de la flexión, y entonces M e I salen de la integral, y queda la integral de Y de A, que es Y barra por A, que es Q. ¿Okay? Entonces, FB es menor que FA. Aquí estamos viendo este tablón, aquí arribita estamos viendo este tablón por debajo, aquí lo estamos viendo. Entonces, del lado izquierdo tenemos FA, del lado derecho tenemos FB, FB es mayor que FA, y la única forma de que eso sea posible es que este tornillo que estaba puesto aquí resista una fuerza que sumada con FA equilibre FB. Esa es una fuerza que se genera en ese tornillo. ¿Cuánto vale esa fuerza? Vale simplemente FB menos FA. Aquí me falta un paso porque FA vale esta misma expresión. FA sería la integral sobre el área
A, B, D, E, de MA por Y entre I y por DA. ¿No? Entonces, si yo hago FB menos FA, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener MB menos MB menos MA, todo por Q, porque resulta que Q es igual para esta área que para esta área. Entonces aquí voy a tener MB menos MA por Q entre I. ¿Qué es MB menos MA? Es DM. ¿Qué es DM? La diferencia entre este momento y este momento. ¿No? Porque aquí es MB y aquí es MA. MB menos MA es DM. DM, todo esto es Q entre I. Entonces, DM, MB menos MA entre I por Q. Ahí hay un manejo de signos que ustedes lo pueden hacer, hagan su ejercicio algebraico para que vean que desaparece ese signo. ¿Okay? Eso es, aquí le llamamos DF, esa es la fuerza que aquí habíamos llamado R, pero es la fuerza que sumada con FA equilibra FB. ¿Por qué? Porque pusimos un tornillo, o sea, ese deslizamiento, esa tendencia a deslizarse, este tablón con respecto a ese tablón, se ve impedida por este tornillo. O sea, para que este tablón se deslice con respecto a este, tendría que cortarse el tornillo con esta fuerza. Pero esa fuerza, si lo que tuviéramos no es un tornillo, sino que tuviéramos un poco de pegamento puesto aquí que une este tablón en esta superficie con esta otra, con este otro tablón, ¿verdad? Si en vez de tener ese tornillo tuviéramos pegamento, esta fuerza estaría repartida en toda esta área. ¿Cuál sería esta área? Esta área sería dx por b. Entonces tenemos aquí la fuerza repartida en dx. Aquí le llamamos t porque es lo usual llamar t al ancho en cortante, pero es la misma b que tenemos aquí arriba, que para el uso aquí en cortante le vamos a llamar t. Ahorita vamos a ver por aquí. Entonces la fuerza repartida en el área es un esfuerzo cortante. Aquel mismo esfuerzo cortante que por aquí habíamos puesto, ¿verdad? Si no hubiera esfuerzo cortante repartido en toda la superficie, porque no hay pegamento, si lo que hubiera sería un tornillo nada más atravesando de aquí de lado a lado, pues no podría haber esfuerzo, sino que habría una fuerza DF, que sería la que está resistiendo el tornillo. ¿Sí? También, si en vez de haber un esfuerzo cortante repartido en toda la superficie, porque habíamos puesto pegamento, en vez de haber ese esfuerzo, yo lo que hice fue poner un chorrito de goma aquí, en el puro centro de la viga, un chorrito de goma. No tendríamos ni una fuerza concentrada en el tornillo, ni un esfuerzo cortante repartido en todo el área, sino que tendríamos una fuerza repartida en una longitud. Esa fuerza repartida en una longitud nada más la denominamos flujo. O sea, esta df entre dx es flujo. Por eso decimos que el cortante es el flujo entre el espesor.
Esto es flujo. Y esto es el ancho, ¿no? Entonces así tenemos en esta expresioncita que resulta aquí, esfuerzo cortante o flujo cortante. Flujo entre espesores igual que esfuerzo. También tendríamos fuerza. ¿Qué habría que poner aquí para que aparezca la fuerza? ¿O qué relación hay aquí entre fuerza, esfuerzo y flujo? Área. Fuerza entre área es esfuerzo. Fuerza entre longitud es flujo, ¿verdad? Eso hay que manejarlo para atrás y para adelante porque cuando hablamos de pegamento, usamos esfuerzo. Cuando hablamos a veces de clavos en una longitud de un chorrito de goma, hablamos de flujo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de clavos o tornillos puestos cada cierta distancia, hablamos de fuerza. ¿Sí? Bueno, como les dije, en el siglo antepasado, Juravsky fue un ingeniero ruso que observó fallo en ciertos elementos durmientes de madera. Durmientes es el que sostiene los rieles. Observó fallas debidos a ¿qué son estas? Estas grietas. Esas grietas aparecen porque la madera tiene fibras que van en esta dirección, ¿verdad? Esas fibras están unidas entre sí por un pegamento natural que une las fibras y ese pegamento tiene una resistencia menor al cortante que las propias fibras. Entonces, por eso la falla se da en esta dirección. Porque si las fibras tuvieran la misma resistencia que ese pegamento, entonces también podría haber fallas verticales, porque recordemos que la ley de reciprocidad dice que los esfuerzos horizontales son iguales que los verticales. Pero no ese es el caso porque las fibras de la madera tienen una resistencia al cortante mayor que las uniones entre ellas. Y aquí tenemos de nuevo el mismo ejemplo. Vean que he puesto mucha ilustración de ese problema que está relacionado con el cortante. No sé si habrán visto ustedes esto. Tampoco les he echado el sermón que siempre hago cuando hablo a mis estudiantes de ingeniería en mecánica del sólido, de que no les voy a sugerir que lo hagan ahora, por supuesto, pero el estudiante de ingeniería tiene que ir a la calle a ver qué se hace, qué se construye, tiene que asomarse por la ventana de la casa cuando el vecino está construyendo, pasar por el puente del Saprissa, aunque algunos no quieran pasar, viendo cómo es esa maravilla de construcción que se está ya casi terminando ahí, porque la formación en ingeniería, aunque tiene sus cursos en los que hay giras y hay visitas y cosas por el estilo, uno individualmente tiene que ir familiarizándose, interesándose por las cosas. Por eso es que aunque no recibo ninguna realimentación, me paso enviándoles videitos de cosas relacionadas con ingeniería. Nunca me ha dicho nadie nada, ¿verdad? Qué bonito, profe, qué feo, profe. ¿Para qué nos manda eso, profe? Mándeme un meme de la liga. No me dicen nada, pero mandando.
Este es un tipo de estructura, este es un área a punto, la base de una losa a punto de ser colado el concreto en esa losa. Y estas piecitas que vemos aquí se llaman conectores de cortante que proveen la resistencia que esos tornillos de los que hemos estado hablando aquí, este tornillo está aquí, la misma función de este tornillo es la que tienen estos conectores de cortante. Evitarían que la losa de concreto se deslice con respecto a esta cosa que vemos aquí, que es por un lado el encofrado para poder chorrear, pero por otro lado es también el refuerzo de acero que esa losa tiene. Es decir, aquí no hay varillas, sino que hay un acero repartido en esta forma. Tiene las dos funciones. Vean que hemos venido explicando el origen de esos esfuerzos cortantes basado en una diferencia de los esfuerzos que resultan por momento flector de un lado y de otro de un corte. Resulta que cuando la magnitud de la fuerza, diga, aquí tenemos un caso de voladizo, aquí está empotrado, un voladizo y una fuerza puesta en este extremo. Si el momento que esta fuerza produce en este punto es lo suficientemente grande, recordemos del capítulo tras anterior, los esfuerzos debidos a flexión alcanzarán la fluencia, si estamos hablando de un material elástico. Entonces resulta que cortando una tajadita de viga de una longitud de X, vamos a encontrarnos que de un lado, como dije, si el momento es lo suficientemente grande, los esfuerzos ya habrán entrado en fluencia. Y entre más grande sea la fuerza, mayor será la zona que está en fluencia. Eso puede suceder a un lado y a otro de esa tajadita de viga que hemos considerado. Pero aquí lo importante es que toda aquella zona de la viga que ya entró en fluencia no va a tener esfuerzos cortantes. ¿Por qué? Porque la resultante que hay de los esfuerzos en esta área es igual que la resultante de los esfuerzos en esta otra área, porque el esfuerzo es igual al diferencia. Entonces, en esa zona no va a haber esfuerzos cortantes. Eso es lo que ilustra este grafiquito que tenemos aquí. Los esfuerzos cortantes en una viga rectangular tienen esta variación parabólica. Son 0 en la parte de arriba de la sección transversal, van aumentando, en una viga rectangular llegan a un máximo en el eje neutro y vuelven a disminuir hasta 0. Pero si en esa viga la fuerza tiene tal magnitud que hizo llegar a la fluencia los esfuerzos por flexión, entonces de aquí para arriba no va a haber esfuerzo cortante y de aquí para abajo no va a haber esfuerzo cortante. Ese es un fenómeno que hay que tener en cuenta. No entramos en mucho detalle, pero esto hay que entenderlo claramente. Muy, muy claramente. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos hablando de una viga rectangular elastoplástica en este ejemplo. Profe. Dígame. ¿Cuál es la, digamos, me puede volver a explicar el gráfico del esfuerzo en C y D? ¿Cuál es la diferencia? Es
que no me quedó claro. Ok. Vamos a ver. Ahí estábamos hablando de una viga rectangular, ¿verdad? Esta es la viga rectangular. Sección transversal rectangular. O sea, la viga no es rectangular, pero siempre hablamos de la sección rectangular, entonces por eso decimos una viga rectangular. Lo correcto, riguroso, es decir, una viga de sección transversal rectangular. Okay. Los esfuerzos son estos que vemos aquí. Vean que aquí hay un tamaño de flechita, aquí hay un tamaño mayor de flechita, hasta que por aquí las flechitas son las más grandes y otra vez vuelve a ser parecido arriba. ¿Por qué es así? Porque en una viga rectangular, después de hacer este ejercicio, todo este ejercicio que hemos visto aquí, estos esfuerzos que aquí dijimos que dependen del primer momento de área, dependiendo de dónde cortemos, los esfuerzos van a valer esto. Esto, U es constante, I es constante, T no necesariamente es constante, pero principalmente va a variar por Q. Entonces, esos esfuerzos en una viga de sección transversal rectangular varían parabólicamente. ¿Qué significa parabólicamente? Significa que esta magnitud de los esfuerzos, la magnitud va variando parabólicamente, ¿verdad? Ese gráfico que está aquí representa esa variación en la magnitud de los esfuerzos cortantes verticales, ¿verdad? Verticales. Aquí no están mostrados los esfuerzos. Solo vean que aquí hay uno, porque cuando surgía este esfuerzo, surgía cuando era necesario equilibrar una resultante por esfuerzos de flexión menor que esta otra resultante de los esfuerzos por flexión. Eso da origen a este esfuerzo longitudinal que siempre va a estar asociado con un esfuerzo vertical. Entonces, ese esfuerzo vertical es aquel esfuerzo cuya magnitud estamos graficando aquí y aquí. En este caso, cuando el comportamiento de la viga es elástico. Y en este caso, cuando una parte de la viga ya entró en fluencia, y como aquí hay fluencia y fluencia, no va a ser necesario en cortes que hagamos por aquí equilibrar esta resultante con esta resultante. Son iguales los esfuerzos y las áreas. Ahí no va a haber esfuerzo. Solo va a haber esfuerzo en esta parte que aquí está mostrado en color blanco. Por eso aquí no hay esfuerzo, ni aquí hay esfuerzo. Porque todo el esfuerzo cortante se reparte solo donde no se ha entrado en fluencia. ¿Cómo la ven? Sí entiendo, digamos, es el que acaba de explicar el C, pero, y entiendo por qué la distribución en D es así, pero por qué hay dos, digamos. Porque aquí lo que hay es una referencia de cómo era cuando el comportamiento es elástico. Y aquí es una referencia de cómo es cuando el comportamiento hizo que la flexión llegara a la fluencia. Ya. Sí. Eso era que no entendía por qué habían dos. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Y el último tema, no, perdón, no es bien, muy rápido. Bueno, antes les dije que en la fórmula de esfuerzo por fuerza cortante, la B que utilizamos aquí, ¿verdad? Esta B
que normalmente denotamos esta distancia como B cuando hablamos de vigas rectangulares porque tienen una base y una altura. Pero resulta que puede haber vigas con otras formas. Veamos esta. No es una viga de sección transversal rectangular, sino que es una viga que varía de esta forma la sección transversal. Por lo tanto, dependiendo de dónde yo corte, este ancho es diferente. Aquí es menor, va aumentando, va aumentando, va aumentando, aumenta más y por aquí vale más. Entonces, en general, en la fórmula de esfuerzo por fuerza cortante, hablamos de T. ¿Qué sería T? T sería el ancho ahí donde yo estoy cortando para averiguar cuánto valen los esfuerzos verticales. Estos esfuerzos verticales, ¿verdad? En el análisis, insisto en eso, derivamos la expresión tomando en cuenta estos esfuerzos horizontales que equilibraban la diferencia entre FB y FA, ¿verdad? Estos esfuerzos horizontales. Y al existir vigas donde yo puedo cortar en diferentes anchos, preferimos llamar T en vez de B al ancho, porque B presupone un ancho constante en una viga rectangular, mientras que en vigas de otras formas hablamos de espesor, de ancho, espesor. ¿Sí? Detalles a tener en cuenta cuando estamos hablando de cortante. Recordemos que la fórmula de cortante, vamos a ponerla aquí otra vez, tiene la fórmula de esfuerzo cortante, V por Q entre I y entre T. ¿Qué es V? La fuerza cortante que hay en esa sección, en esa parte de la viga, eso es V. Ya aquel análisis que hicimos que partía de esfuerzos debidos a flexión y que dio origen a esta fuerza de F, al flujo o al esfuerzo cortante, ya teniendo claro ese origen podemos olvidarnos de la flexión o podemos dejarla de ladito. Sabemos que esos esfuerzos cortantes se originan por esta fuerza cortante, ¿verdad? Entonces, ya vieron que aparece Q en la expresión, que es el primer momento de área. ¿De qué área? Bueno, del área que hay de un lado o de otro lado del corte donde yo quiero averiguar cuánto valen los esfuerzos verticales aquí. ¿Cuánto valen? Valen esta área por la distancia de su centroide hasta el eje neutro, Q, por la fuerza cortante, V, entre la inercia de toda la sección transversal. ¿Por qué esta es la inercia de toda la sección transversal? Pregunta de quiz. Porque esta inercia viene de la fórmula de la flexión. ¿Sí? Entonces, por esa razón aquí hay mostrados algunos cortes para ilustrar qué área está involucrada en el cálculo de Q. ¿Qué área y qué centroide? ¿Verdad? Una cosa importantísima es que, como vimos en el tema de flexión, esta área, bueno, en el tema de flexión dijimos que Y barra por A es igual a 0. Dijimos que
el Y barra del área en compresión por el área en compresión es igual al Y barra del área en tensión por el área de tensión. En realidad eso, por definición de centroide, se cumple para cualquier área que quede separada en toda la sección transversal. Esta área y esta área. Es igual esta área por este centroide que el área que queda abajo, que es esta, por su centroide. Siempre vale lo mismo. Eso es muy útil porque a mí me puede resultar mucho más práctico, dependiendo del tipo de problema, utilizar esta área o utilizar esta área. Bueno, aquí tenemos otros cortes, dependiendo de dónde le interese a uno calcular esfuerzo cortante. Veamos que ¿por qué puede ser necesario que yo haga un corte así como este? Aquí tenemos una viga trapezoidal, tenemos su centroide y tenemos esta área. Bueno, podría ser que el profesor se puso creativo y les dijo, bueno, aquí tenemos una viga de un material al cual se le hizo un agujero y se rellenó ese agujero con una barra, aquí sí sería una barra cilíndrica que atraviesa la viga a todo lo largo de la viga. Y se unió con pegamento esa barra con el resto de la viga. ¿Cuánto es el esfuerzo que resiste el pegamento con el que se unió? Bueno, lo encontraríamos así. Esta área por su centroide o, como vengo diciendo, todo el resto del área por su centroide. Hay que averiguarlo. ¿Sí? Entonces, entre las conclusiones de cortante, importantísimo cómo cortar y dónde cortar. ¿Dónde cortar? Donde yo quiero averiguar el esfuerzo. Para este caso que les acabo de decir, yo aquí quiero averiguar porque metí esta pieza ahí adentro y quiero saber qué esfuerzo cortante resiste. ¿Sí? Bueno, hay muchas formas de sección transversal de vigas. Viga ahí es una viga que se usa mucho en flexión, ¿verdad? Y si yo quiero averiguar qué esfuerzo hay aquí, pues ahí corto y separo esta área que queda del lado arriba de esta otra área que queda del lado abajo. ¿Cuánto sería el esfuerzo? Sería la fuerza cortante por esta área, por este centroide, entre la inercia y entre este espesor. ¿Qué espesor entra en el cálculo? El espesor donde corto. Estoy cortando aquí, entonces corté esta distancia, este espesor, ¿verdad? Pero podría haber cortado aquí, porque quiero averiguar qué esfuerzo hay aquí. Y este es un caso muy interesante. Aquí está el elemento que corté. Corté esto, aquí, ahí está área, este centroide, y resulta que esto va a dar origen. Recordemos que había una fuerza horizontal que era necesario equilibrar, porque en esta sección y en la de atrás la fuerza resultante es diferente. Por lo tanto, aquí donde yo corté va a haber un esfuerzo. Bueno, puede haber un esfuerzo, puede haber un flujo, puede haber una fuerza aquí donde corté. Y la ley de reciprocidad dice que aquí se requiere otro esfuerzo.
esfuerzo. Entonces, en los patines normalmente vamos a tener esfuerzos horizontales, verticales, horizontales. Este es un caso que hay que darle vuelta para entender muy bien el origen de esos esfuerzos. Otra sugerencia en Profe. cuanto, dígame. Ivette. Digamos, en la imagen anterior donde estaba el circulito, digamos, Ujú. en la viga trapezoidal, Ajá. el T, digamos, de la fórmula para calcular el esfuerzo sería el diámetro de ese círculo. No. ¿Dónde corta ¿Cuál usted sería? para aislar esta área? La circunferencia. Ok. Está bien, profe. Eso era mi pregunta. Me quitó una pregunta de quiz. Qué bárbara, Ivette. No es que lo acabo de pensar. Sí, esa es. O sea, su corte define el espesor. Quiero saber qué esfuerzo hay aquí, aquí corto. Quiero saber qué esfuerzo hay aquí uniendo esta barra con el resto de la viga, ahí corto. Efectivamente. Muy buena pregunta. Ajá. Ok. Ahora yo Está quiero bien, profe, saber gracias. qué esfuerzo hay donde esta alma de esta viga compuesta se une con este canal. Bueno, yo tengo que cortar aquí. Pero no puedo cortar así. ¿Por qué no puedo cortar así? Porque yo quiero saber solo lo que pasa aquí. Entonces, tengo que cortar así como están viendo. Porque si yo corto aquí, estaría averiguando lo que pasa aquí, lo que pasa aquí y lo que pasa aquí. Yo tengo que cortar solo donde quiero averiguar el esfuerzo. Y yo corto. Esta fórmula tiene limitaciones. Fórmula de esfuerzo cortante por fuerza cortante. Tiene las limitaciones que tiene la fórmula de la flexión porque se deriva de la fórmula de la flexión, pero tiene otras limitaciones. En una superficie libre nunca hay esfuerzos cortantes. Esto es una superficie libre, esto es una superficie libre. Entonces, cuando yo corto aquí, el área va a ser 0 y ahí no hay esfuerzo. Pero si yo corto aquí, voy a encontrar en el cálculo un esfuerzo. Ese esfuerzo solo existe aquí, no existe aquí, aunque la fórmula no me lo aclare. De manera que cuando yo corto así, exactamente aquí donde dice 2, 2, el espesor no es toda esta distancia, el espesor es solo esto. Lo mismo aquí abajo. Esa es una limitación de la fórmula de esfuerzo cortante por fuerza cortante. Y otra limitación es, por ejemplo, en una viga como esta, aunque los esfuerzos cortantes verticales actuando en un área y sumados todos tienen una resultante igual a la fuerza cortante, esos esfuerzos en la superficie libre deben tener una dirección tal que este esfuerzo no exista, porque este esfuerzo estaría actuando en la superficie libre. Entonces, tiene que haber esta dirección para que el esfuerzo aquí sea 0. Y solo existe esfuerzo aquí y aquí. Esa es una limitación de la fórmula de fuerza cortante por fuerza cortante. Aquí tal vez hay
Este dibujito es un poco más claro para ilustrar los esfuerzos, fuerzas y flujo horizontal en este tipo de vigas. Recordemos, esta es la sección transversal de la viga, este es el eje de la viga, y recordemos el caso que veníamos analizando. Un momento menor del lado A, un momento mayor del lado B, hacía que si yo analizo este elemento, o sea, ustedes se acuerdan que cortábamos una tajada de viga, aquí está cortada una tajada de viga, pero después corto este pedacito para aislar este elemento que tengo aquí. Resulta que, como dije, el momento viene creciendo. Entonces, la fuerza que resulta de los esfuerzos por flexión aquí es menor que la fuerza de este lado. ¿Dónde surge la fuerza que equilibra estas dos? No actúa debajo, porque no hay nada debajo sosteniendo este bloquecito. Hay aquí en esta superficie, que fue donde corté, es donde es posible que se genere una fuerza horizontal que sumada con esta equilibre esta aquí. Y precisamente como esta es menor que esta, esa fuerza viene en esta dirección. Como esa fuerza viene en esta dirección, David, nada más déjeme terminar esta idea. Como esa fuerza va en esta dirección, la ley de reciprocidad dice que aquí tiene que haber en esta dirección también. Y esto es lo que da origen a estos, bueno, a este flujo o esfuerzos que vienen para acá, que vienen para acá y que después van para acá. Dígame, David. No, profe, perdón, lo activé sin querer. Ah, ahí, Sí. de acuerdo. Muy bien. Y esto también hay que darle vuelta, entenderlo. Hay que meterse de cabeza en este tema para que nos quede muy claro porque tiene sus particularidades para definir estas fuerzas, estos flujos, estas fuerzas resultantes. Porque antes dijimos que esos esfuerzos portantes daban origen a la fuerza. Pero vean que esta fuerza no es vertical. Esta fuerza no es vertical, esta de aquí abajo tampoco. Solo esta es vertical. Entonces, los esfuerzos que generan esta fuerza V solo están actuando en el alma, donde hay esfuerzos verticales. Los esfuerzos horizontales, estos esfuerzos horizontales, este y el que aquí no se ve muy claramente, existen, deben ser resistidos, pero no contribuyen para esta fuerza importante, contribuyen para estas fuerzas F1 que estamos mostrando aquí. Y esto tiene un uso importantísimo cuando estamos hablando de este otro tema, que es centro de cortante. Exactamente con el mismo análisis que está hecho aquí. Si la sección transversal no es doblemente simétrica como esta, sino que es un canal como este que vamos a ver, surge esta fuerza F1, existe esta fuerza cortante y esta otra fuerza F1. Y resulta que esas fuerzas F1 generan un efecto de torsión. Vean que aquí hay un par F1 y F1. Un par en sentido horario, que si no se equilibra, produce una torsión de este canal.
¿Cómo se equilibra? Se equilibra, vean que esta fuerza cortante es interna y esta fuerza P es la carga que se aplica sobre el canal. Pero bueno, ¿cómo se va a aplicar si está aquí fuera del canal? Bueno, hay que encontrar alguna forma de proveer el apoyo para esa fuerza, la carga, para que esta fuerza, junto con esta fuerza cortante, generen un par antihorario que equilibra este otro par horario. Esa excentricidad con la que se coloca esta fuerza P se denomina, esa distancia, esa excentricidad se denomina centro de cortante. Como les dije, esas fuerzas generan un efecto de torcer esta barra. Torcer esta barra. Aquí no está muy claro en este dibujo, ya casi lo vamos a ver. Y aquí pueden ver una forma de aplicar esa fuerza. Bueno, se le pone una ménsula y se aplica la fuerza. Ese es el mismo caso. Aquí tenemos, este es un canal. Este es un experimento que también le pedí yo a Helen que hicieran ustedes en el laboratorio. Vamos a ver si ella lo va a hacer o no. Pero esta es la carga P aplicada al canal y como pueden ver, ese canal se inclina por efecto de las fuerzas que hay en los patines, porque no se equilibra ese par de torsión. En este otro caso, la fuerza ya no está aplicada aquí, sino que está aplicada con una excentricidad. La fuerza es el peso de este material que hay aquí. Esa fuerza está aplicada con una excentricidad de manera tal que ya no se observa el perfil torcido. ¿Okay? Y nos queda ya para terminar el tema, último tema, para completar con con este video que ya ustedes tienen y con este repaso, toda la materia del curso. Es el tema de esfuerzos cortantes y de esfuerzos torsionantes combinados. Ven que aquí tenemos una barra empotrada en este extremo, sometida a un momento torsionante y a una fuerza cortante. Si nosotros cortamos aquí en este plano y hacemos un diagrama de cuerpo libre, encontramos que se ocupará un momento torsionante interno que equilibre este. Aquí hay 20 newtons metro, aquí hay 20 newtons metro en sentido contrario. Claro que también aquí hay una fuerza cortante para arriba y este brazo de palanca de 100 da un momento flexionante que se requiere aquí para equilibrar también. Y si aquí está esta fuerza cortante, aquí está esta otra. Así que este es un diagrama de cuerpo libre con todas las de ley, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de aquellas acciones que producen esfuerzos cortantes? No vamos a considerar este momento flector porque este momento flector produce esfuerzos normales. ¿Cuál es el efecto? Bueno, este momento torsionante produce estos esfuerzos que hay aquí en sentido antihorario, que ya vimos del capítulo de torsión, que varían linealmente desde el centro hasta un máximo. Eso hace que en A vaya hacia la derecha, en B vaya hacia arriba, en B vaya hacia la izquierda y en E vaya hacia abajo. A su vez, esta fuerza cortante V de 250 newtons produce unos esfuerzos verticales hacia abajo y el efecto combinado de esa torsión y de esta fuerza cortante es que en el punto E
se suman porque los dos van para abajo. En el punto D se contrarrestan en alguna medida porque este va para abajo y este va para arriba. Y bueno, en B, aquí no hay esfuerzo y aquí hay hacia la derecha, entonces habría solo un esfuerzo resultante hacia la derecha. Aquí no está mostrado, pero en cualquier punto podríamos combinar esfuerzos debidos a fuerza cortante y esfuerzos debidos a torsión, si es que existen los dos, y esos esfuerzos se sumarían vectorialmente. O sea, nada más pongamos el caso hipotético de que en B si hubiera esfuerzo cortante hacia abajo. No lo hay. Pero si hubiera esfuerzo cortante hacia abajo, este esfuerzo se sumaría vectorialmente con este esfuerzo. Si aquí en A hubiera esfuerzo cortante hacia abajo, este esfuerzo cortante a la derecha y este esfuerzo cortante hacia abajo se sumarían vectorialmente. Esa es la clase. Si hubiera algunas preguntas, con mucho gusto las atiendo. Si no, les dije, ahí les dejé el video. Repásense muy bien la teoría, que les quede muy claro todos los conceptos que hay detrás de cortante, de esfuerzos cortantes por fuerza cortante, que como dije al inicio, tienen un enfoque diferente. Y si tienen consultas, me escriben. Si quieren que nos veamos antes de la clase, me avisan. El quiz lo haríamos de teoría en la próxima clase, al final de la clase. No sé si hay preguntas. Profe, siento que todo quedó bastante claro. Sí, excelente. Muchas gracias. Cualquier cosa, estoy ahí a la orden. No sé, ¿habrá alguien que tenga alguna pregunta? No. Creo que no, profe, hay que procesar un poquito. El jueves traemos dudas. Ok, de acuerdo, Manuel. Bueno, me vieron ahí poniendo un poco de información en el chat y en mediación virtual. Ya hay que ir haciendo ajustes de cierre de semestre, ¿verdad? Así que eso normalmente puede representar un sprint que haga falta al final del curso, mucho trabajo. Normalmente estoy dispuesto, siempre estoy dispuesto, pero si ustedes lo requieren, me escriben, me convocan para una sesión de consulta, pero el ingrediente primordial lo ponen ustedes, así que cualquier cosa ahí estamos a la orden. Yo voy a tratar de tener, no sé si me va a dar chance para el jueves, pero espero tener muy pronto la calificación del examen pasado y ahí estoy tratando de entender cómo puedo ponerles toda la información de evaluaciones. Ya les escribí también en relación con una consulta que alguien me había planteado, no recuerdo si fue Stephanie, relacionada con el foro. El foro en realidad había sido un quiz, ¿verdad? Que yo había pretendido poner en el formato de foro y que al final ustedes me lo enviaron por correo. Ese foro ya está calificado, pero no se ha subido. Esperamos que pronto quede subido. Los quizzes ahí están, pero también, como les dije, estoy dilucidando qué es lo que tengo que hacer para que ustedes puedan ver información. Eso sí, estoy haciendo todo lo posible para que esté el jueves.
Entonces, si no hay más, nos estaríamos viendo el jueves. Muchas gracias. Listo, Buenas profe, gracias. noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas